Bien, continuamos con su programa de educación ambiental. Estamos platicando de las especies que tiene México, algunas con problemas de la extinción, otras con amenazas, otras especies raras, ¿verdad? Y hemos estado, pues, de manera muy concreta hablando de ellas, ¿verdad? Hongos. Bueno, México es riquísimo en hongos. Se calcula que hay unas de 120,000 a 200,000 especies de hongos. Esto lo dice Gonzalo Halter, un conocedor. Y de esta gama, 2000 se consideran hongos microscópicos. No fácilmente los podemos observar, salvo que se unan. Entonces sí podemos tener esa posibilidad. Unas 3,800 especies son hongos que usted y yo observamos, ¿verdad? Aquí ya le hablé yo de ellos en una sesión, ¿verdad? Y los hongos, bueno, son comestibles muchísimos, otros son medicinales, otros son alucinógenos y otros son muy venenosos, por ende hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero tenemos pues una gama interesante de hongos. Animales, nuestra fauna, ¿cómo anda? Bueno, pues aquí tenemos muchísimas especies muy interesantes. Ya le mencioné a usted en cuanto a grupos como los mamíferos, las aves, las reptiles, los anfibios, los peces. Pero hay otros que luego no se mencionan pronto. Moluscos es donde está el pulpo, el caracol, el calamar. Se consumen estos, ¿verdad? Aquí tenemos una gama interesante, 4,100 especies, fíjese. ¿Qué le parece? De moluscos. Poliquetos, aquí están muchos gusanos marinos. México tiene 1,300 especies debidamente descritas, estudiadas. Arácnidos, tenemos o contamos con unas 2,625. No están bien estudiadas, falta mucho por trabajar en el aspecto de los arácnidos. Pero bueno, tenemos nuestras especies ya pues presentes y algunas de ellas muy interesantes por su etología. ¿A qué se refiere esto? Por su conducta, por su comportamiento, ¿verdad? Es un mundo extraordinario, créanmelo. Anita Hoffman, una investigadora de la UNAM, escribió libros respecto al maravilloso mundo de los arácnidos, así le llamó uno de sus libros que tuve la oportunidad de leer, y otros más. Y es una maravilla, ¿verdad? Cuando usted los está leyendo, el comportamiento que tienen las arañas, los alacranes, los opiliones, el vinagrón ese que le avientan a uno en Guadalajara cuando está comiendo, no hace nada, es inofensivo. Pero si uno no conoce, pues se sorprende, no se asusta, ¿verdad? En fin, tenemos bastantes arácnidos. Crustáceos, aquí están las ostras, la ostra de la perla, ¿verdad? Aquí hay unas 2010 especies descritas debidamente. Insectos, pues ya le había dicho a usted la gama que tenemos, unas 19,011 especies debidamente estudiadas. Se siguen estudiando más porque no todo está descubierto en la naturaleza, y algunos investigadores dicen que hay el doble de los que se tienen, fíjese. Pero en fin, y aquí pues tenemos una gama de insectos muy interesante. Obviamente hay algunos que recordamos por su conducta, como la mariposa monarca, esa mariposa que viene desde el Canadá hasta el santuario de Michoacán, ¿eh? Recorre más de 6,000 kilómetros. Recuerde un detalle, la que sale de allá, de Canadá, no es la que llega al santuario. La mariposa sufre un fenómeno que se llama metamorfosis, ¿verdad? Y se va desarrollando. Entonces, esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Pues hay muchas hipótesis del por qué va a esos santuarios. Desde luego, esta época en que lo hace es para ahuyentarse un poco del frío. Cuando el clima no le es muy benigno, se viene a México, ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos a atenderla con gusto, sí, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Mire, director, perdón, maestro, tengo Sí, una sí, sábila sí. que estaba muy hermosa, pero poco a poco se fue haciendo con parches cafés de la punta así en medio y Oh, todo. sí, 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 sí. ¿Cada cuándo regaba usted la sábila? Pues cada tercer día. Es mucho el riego, es demasiado. Oh, Sí, eso fue lo que la perjudicó. Si todavía queda algo vivo de esa planta, sí. bueno, vamos a impedir el riego, pero ya, déjela, haga de cuenta que se le olvidó la sábila.
sí, ¿Qué le parece? sí, pues ya la dejé de regar hace como una semana. No, no, hay que darle más tiempo porque ese riego que le daba cada tercer día, pues le generó problemas. Sí, Antes no se ha muerto, ¿verdad? Sí. oh, Entonces vamos a distanciarle el riego, vamos a dejarlo así y vamos a pensar que reaccione, ¿verdad? sí, ¿Qué le parece? sí, está bien. Sí, Otra para, cosa, sí. perdón que lo interrumpa. No, no, cuidado. Este, ¿Qué puedo hacer ahora que viene la helada? Porque ya ve que se hacen lacias, Sí, pero yo la tengo afuera en una sí, maceta muy grande y no la puedo meter. claro. Se acostumbra a instalarles un plástico, pero ese plástico no debe ser un cierre hermético. Hágale algunas perforaciones, porque Ujú. la fotosíntesis, usted sabe, es un intercambio de gases, Sí. ¿sí? Y eso las protege mucho del frío. Esperemos Oh, que no sea muy fuerte el frío, que no sea muy intenso, ¿verdad? sí. Bueno, ¿Qué le parece? Pero sí hay que distanciar esos riegos de inmediato, porque y, sí. y ahora en el invierno tampoco la debo regar. De hecho, las plantas tienen un ciclo biológico y como que descansan en época de invierno. Oh, Pero vamos a ser optimistas de que se rehabilite esa plantita antes de diciembre. sí. Y tengo otra aquí dentro de su pobre casa, No, no, pero gracias. solamente la tengo con un poquito de agua en su raíz. Sí, ¿Esa está bien así o también la tengo que hay trasplantar? que trasplantarla. Ah, Sí, bueno. sí, ya es momento de hacerlo. Ya si tiene raíz, ya eso es un indicativo de que puede hacer el trasplante. Ah, bueno. Pues muchas gracias y que Ándele, tenga muy bonito día. Gracias gracias, por muy este amable. programa. Sí. Qué interesante que una persona, aloe vera se llama científicamente la sábila, tiene muchas propiedades. Un día de estos le vamos a dedicar un solo programa a hablar de la sábila, ¿eh? Para que vea usted lo maravilloso que es esta planta. ¿Eh? Bien, hablando pues de los animales, decíamos de los insectos, también México es rico en equinodermos. Aquí usted debe pensar en la estrella marina. ¿No? Tenemos 533, perdón, 503 especies, corrijo, 503 especies de estrellas, fíjese. Es algo interesante. Recuerde que si usted le elimina una mano a una estrella, la vuelve a regenerar. Se está estudiando mucho este fenómeno de la regeneración. Eh, Anfibios, ya habíamos hablado de los anfibios, los reptiles también. En fin, este es digamos, un resumen, una síntesis de la biodiversidad en México, ¿verdad? Se lo dije muy rápido, por obvias razones. El programa no me completaría en las 2 horas, ¿eh? Pero es para que usted se tome una idea de lo que tenemos. Y cuando yo le digo especies amenazadas, en riesgo de la extinción o raras, ese número de especies es el que nos debe interesar mucho para poderla rescatar. Tenemos una llamada, vamos a atenderla con mucho gusto, sí, a sus órdenes. Dios le bendiga, maestro. Gracias, muy amable. Se dice que una de las flores, o tal vez la más hermosa del mundo, es la rosa del Sarón. Pues en Sí, esto de lo bonito habría que definir primero el término, ¿verdad? Pero para mí todas las flores son maravillosas, muy bonitas. Las del desierto, ya es una maravilla. así es, maestro. Maestro, se dice que el tigre de Tanzania se había extinguido. Sí, Y así estuvo por varios años en esa creencia, pero a últimas fechas sí, ha habido personas que testifican que lo han visto. Y sí, no están de donde crees, son varias. sí, así Pero es. probablemente todavía es. Lo que pasa es esto, mire, cuando uno habla de extinción de especies y usted dice, el pájaro carpintero ya se extinguió de Chihuahua, pero ahí le va, uno dice, no, yo vi uno, pero biológicamente hablando, uno no es significativo, ni dos, ni tres, si había miles, ¿sí me explico? Por eso Sí, cuando uno ve uno, no se extinguió, aquí está. Ojalá y ese uno se pudiera reproducir en un momento dado, en cautiverio, ¿verdad? Por eso claro, pues, no lo como dude se usted que se haya visto a ese tigre, pero uno o dos ejemplares, pues ya no es muy significativo, ya prácticamente está extinto. Ahorita la vaquita marina está sorprendiendo el mundo,
hay 19 ejemplares y había cientos, ¿no? Entonces ya los mismos estudiosos de ello dicen, no, esta ya se nos fue. Fíjese. Pero, pues, como el águila calva, o sea, también Esas, ya estaba, esas se logró, fíjese, restituir su extinción, ¿eh? En Estados Unidos. así es. Sí. Ahora con el águila, en México también, el águila real. Esa no, esa todavía la tenemos en la lista de riesgo de extinción, fíjese. Sí. Se O sea, requiere tiene más echarle una reproducción. mirada al método que usaron los norteamericanos, bueno, los Sí, estadounidenses, para aplicarlo en México. exacto. Maestro, Sí. el monstruo de Gila, de Ah, esta muy región, interesante, sí, sí, sí. ¿es el mismo que usted miró en Chiapas? ¿O Sí, es, es el mismo, sí? Eloderma horridum, nombre científico. Sí. Bueno, ya del pájaro carpintero lo mencionó. Sí. ¿Qué me cuenta, maestro, del bisonte americano? Y puras tristezas. Fíjese, el bisonte había desde el Canadá hasta Zacatecas, millones de cabezas de bisonte, fíjese. Pero estamos hablando de la historia. Ahora se reducen a unas cuantas aquí en Chihuahua y en El Paso un poco más de especies. Muy, muy. Ojalá y se pueda, digamos, rescatar esa especie, fíjese. No, antes daban hasta premios por cazar bisontes. Oh, sí, recuerdo aquel El Buffalo Bill, ¿no? Guillermo Cospi, ¿verdad? Él y otro, que no recuerdo el nombre, hicieron, a ver quién un concurso, por decir de esa manera, cuál de los dos se Sí, quedaba con el mote de Buffalo Bill. Buffalo Bill. Sí, Yo me y acuerdo de haber visto películas y era una cacería tremenda de bisontes y los veían como trofeos, ¿no? sí, Muy sí, malo está eso. y nomás para aprovechar la piel, ahí dejaban la carne al Sí, intemperie. oiga, sí, tremendo. Y ganó uno de estos Billes, porque se llaman Bill, Buffalo Bill. Buffalo Bill. Y uno mató 60 y fracción y el otro 40 y tantos en ese concurso y se quedó Fíjese nada más lo que hacía de la gente. sí, así por cortesía de la casa. Tremendo, sí. Sí. Y he visto una plantita, bueno, es un árbol en sí, que se llamaba tecomblate o se llama. Y eso nada más por la región de Durango miré una parte donde había ese tipo de planta. Sí, tecomblate. Sí. Ah, voy a tomar nota. ¿Cómo era físicamente, si recuerda? Sí, es ¿cómo le podríamos decir? Es un árbol, no muy grande, dura tal vez 1,5 metros. Y luego el fruto son como la mitad de un frijol, es el fruto. Sí, pequeño, sí. Y es de color morado. Sí. Y en ninguna otra parte no lo ha visto en otra parte. Interesante, oiga, habría que ver ese. Puede ser una especie endémica, que nada más ahí en esa región exista. Pero estaba muy escasa allí, nomás a la orilla de un canal. Sí, así son las endémicas, cierto lugar y nada más ahí. Ya tomé nota para ver qué le investigo a ese arbolito. Por el tamaño, más bien me da la idea de que es un arbusto. Sí, exactamente. Un arbusto, sí. El mezquite, fíjese, se considera arbusto dentro de la botánica. Nosotros le decimos árbol de mezquite. Dice que donde hay mezquites hay agua dulce, exacto. Sí. Así es, maestro, gusto de saludarle. Igualmente, gracias por sus comentarios. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene Samalayuca, fíjese, en cuanto a especies. Estos estudios los ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, muy interesantes. Se habla de 200 especies de plantas, entre arbustos, herbáceas, crassicaules, pastos, cactáceas. De estas 215 son cactáceas. Le voy a dar los nombres comunes porque yo tengo aquí los nombres científicos, ¿verdad? Nopales, la cholla, el nopal de tunas, así se le llama, el tasajillo. Nopales en términos generales, hay bastantes. Barrilito,
La pitaya, usted habrá consumido el fruto de pitaya. Mi padre era amante de la pitaya y recuerdo que hizo un puesto, una tiendita de barrio y le puso ese nombre, la pitaya, y así se le conocía. Tenemos una llamada, vamos a atenderla con gusto. Sí, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Oiga, Sí, para saludarlo. gracias, muy amable. Y el tecomblate también, yo lo llegué a ver. Ah, qué bien. Aquí al sur del estado, Sí, por la orilla del río Rosetilla. ándele. Ahí había tecomblates, había Muy bien. granjeles, había otro, ¿cómo se llama? El acebuche. El tecomblate, pues, llega a crecer así, igual más o menos a una aceituna, o igual a las olivas, ¿verdad? Más Sí, o menos. es arbusto, entonces sí. Ya tomé nota, voy a estudiarlo. Y da unas bayas, parecen nuditas, ¿no? Sí, dice que la mitad de un frijol Más o de menos del diámetro. tamaño, Muy bien. más o menos del tamaño de los granjeles, Perfecto. algo parecido. No sé si Oiga, y hablando de mutaciones, ¿se acuerda que le había dicho del chabacano que estaba secando, Sí, sí. que le tumbé todas las hojas? ¿Y qué pasó, oiga? Pues volvió está ahorita echando hojas, Claro, pero también empezó a echar flores, claro, se está defendiendo. empezó a florear de vuelta, no sé. Es curioso porque estamos en otoño, ya el invierno está muy cerca. Pero bueno, es que los ciclos biológicos de muchas plantas están cambiando por estos fenómenos del cambio climático. Se le invirtió su ciclo, sí, floreó y dio chabacano. Perfecto. En el ciclo normal, pero te digo, está floreando. Muy bien. Tómenle alguna fotografía, ¿eh? Sí, ya la tengo. Perfecto. Y vamos a esperar a ver cómo reacciona con el invierno. De visitarlo, por ahí le voy a llevar algunas otras curiosidades que tengo por ahí. Ándele, sí, a sus órdenes. ¿Está usted siempre en la escuela o...? Bueno, yo en las tardes voy a la escuela, pero aquí en Mega Radio puede venir aquí a la oficina, aquí está su casa. Estamos aquí en Malecón y Lerdo. Yo voy seguido ahí por cerca de la escuela, ahí donde usted trabaja. Allá en la Federal 11, en Tierra Nueva. No trabaja yo creo que trabajaba en la escuela. En la mañana, acá en la Prepa Hermanos Escobar, ahí puede usted dejar algún espécimen. Sí, yo pensé que estaba por ahí en la Chaveña. Sí. Pero bueno, pues en una vuelta que dé por ahí, a ver si puedo dar una vuelta. Llega usted y de ahí nos deja lo que guste. Para que nos vea, a platicar con usted un rato. Ándele. Y es que tiene oportunidad. Sí, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, aquí está Samalayuca con las pitayas, la biznaguita, la biznaga. Usted sabe que se hacen dulces de esa planta, ¿verdad? Tenemos otra llamada, vamos a atenderla con gusto. Sí, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Maestro. Sí, a sus órdenes. Felicitarlo por su programa. Gracias. Muy interesante. Oiga, sí, ahorita que estaba el señor mencionando, el señor anterior ese que acaba de hablar. Sí. Y también volvió otra vez. El tecomblate. El tecomblate, sí, fíjese, soy una señora ya en los 50, ¿sí? Claro, Pero claro. me recordó, oiga, aparte de mi infancia, mi abuela paterna, mis abuelos paternos vivían en un rancho que está entre Ojinaga y Camargo. Y ahí había mucha planta. Sí. O ahora todavía, ese rancho se vendió hace muchos años. Que tecomblate, y recuerdo que el acebuche, los granjeles, que dijo el señor. Sí. Nos íbamos nosotros al arroyo, en la orilla del arroyo había muchos arbustos de esos. Sí. A comer, mire, tecomplates y granjeles y tunas. Grangel, estoy tomando nota para ponerme a estudiar esto. El fruto son como unas bolitas rojas. Sí. Bien ricas. Y el tecomblate, también les comíamos nosotros el fruto del tecomblate. Perfecto. Ya tomé nota, muy interesante eso. Sí, habría que ver porque en nombres comunes a lo mejor son plantas que ya uno conoce, pero con otro nombre. ¿Verdad? Voy a ver eso. Y recuerdo el tecomblate, oiga, el color, es un verde más bien como verde como opaco. Opaco. Perfecto. Sí, no un verde así, bonito, no, medio opaco. Y así el árbol, sí, pues
arbusto, yo creo, arbusto, sí, chaparrón, sí, chaparrito. Recuerdo que estaba hasta como poco espinoso. Ajá, pero ya los chavalos les importa, no les importa a uno los espinos. No, sí, Nosotros nos metíamos a cortar el fruto y todo. Muy bien. Sí, pues mire, acá muy motivada con su programa. Muy bien, muchas gracias. Y me dio muchísimo gusto, maestro, que regresara al programa y no sabe cuánto sucedió, pero mire, bendito Dios. Sí, gracias a Dios, aquí estamos. Ya de regreso y pues no nos toca. Yo he estado en situaciones que híjole, ¿verdad, oiga? Sí. Pero oye, cuando a uno no le toca, ¿verdad? Se queda uno aquí. Y arriba tiene la palabra cuánto, ¿verdad? Fíjese que mi suegra siempre andaba así, se enfermó, ¿verdad? Le dio embolia y siempre andaba, ya me voy a morir y ya me voy. Se aventó 35 años más. Es que allá el de arriba es el que selecciona. Es el de la última palabra, así es, maestro. Sí. Ándale, pues muchas gracias por hablar. Un abrazo, con mucho respeto. Igualmente. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Bien. Tenemos otra llamada. Sí, vamos a tomarla así a sus órdenes. Sí, bueno. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás? Aquí estamos escuchando el programa. Qué bueno, hablando de las especies. Sí, ¿qué pasó? Sí, de las especies de aquí de Samalayuca, sí, y vamos a decir... Ya mencioné 200 especies de plantas, oye, es un número muy interesante. Y eso es lo que... Es lo que hizo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ahorita voy a hablar de los animales. De invertebrados hay 75 especies. Bueno, ahí están las arañas, los escarabajos, las hormigas. 75 es un buen número, por ser una zona semidesértica, ¿no? Sí, eso es lo que quieren acabar con para empezar a acabar, si ponen la mina a funcionar, eso es lo que se va a terminar. Y nosotros también, porque ya ve que ya en el río de Sonora, cuando vertieron todo ese ácido. Sí. De cobre y todo aquí eso aquí lo mencioné, ese accidente. Sí, las personas ya ven cómo quedaron con cáncer y a los que se metieron descalzos al río se les quemaron los pies como prácticamente. Sí, es que en ese lugar hubo un incidente o accidente allá por el 2012, me parece. 2014, maestro. 2014 fueron 40,000 litros, oye, de ácido sulfúrico. ¿Y aquí cuánto van a estar vertiendo diario? No, pues hablan de 160 toneladas. ¿En litros cuánto será, maestro? No, pues imagínate, cada tonelada tiene 1,000 litros. Y pues nos van a acabar, acabar de exterminar también animales, plantas y nosotros, así como quieren hacer esa mina. Y hablando de las pitayas, maestro. Sí, oye, mi padre tenía un puesto y le puso así la pitaya. La pitaya. ¿Lo tenía acá para la Altavista o para la Bellavista? No, acá por la Hidalgo. En la Hidalgo. La Hidalgo, sí. Sí, oiga, maestro, ¿y en qué cactáceas se da aquí en las tierritas de Juárez y de Samalayuca? No, hay muchas. De hecho, ya ahorita mencioné varias, Mira, te mencioné el barrilito, la pitaya, la biznaga, la biznaguita es otra. Pero la pitaya... Nopales, tasajillo, no, hay muchas. Digo, pero la pitaya ya sale en una tipo cactácea que le llaman biznaga o huevo de toro. Esa es otra. No. La pitaya hace cuenta un órgano. Los frutos son rojos, así muy llamativos. Sí, y una vez comí yo una que parecía, o sea, como en la biznaga o más bien como en el huevo de toro. Sí. Y daba una florecita rosa, sí, parecida a la de los nopales. Y luego ya se secaba, maestro, y haga de cuenta que era una pitayita chiquita. Sí. Pero haga de cuenta que estaba uno comiendo un licuado de fresa. Muy sabrosa, sí. Y trae una semillita chiquita. Sí. Y la pitaya otra que yo vi es como la que usted dice, una que crece alto, hasta las bajaban. Exacto. Con ganchos allá para el sur. Exacto. Sí, mi padre era del sur, era de Jalisco, Guadalajara, toda esa zona, y él hablaba muy bien de esa fruta, ¿no? Sí, es parecida a una tunita así chiquita. Sí. Incluso en el puesto, disculpa,
en el puesto hizo un cercado recuerdo muy bien que el cerco era verde y arriba le ponía rojo, una esfera de rojo. Y llamaban la atención, ¿verdad? Y le puso la pitaya y iba la gente ahí a consumir, ¿verdad? Una tiendita de barrio, ¿no? Sí, y luego ahorita que están hablando de ese del tecomblate. Sí, oye, muy interesante, ya tome nota para investigar. Hay otro allá para la sierra, por el lado de allá viene siendo Gómez Farías. Ah, sí. Hay unos pueblitos ahí que les llaman La Pinta y La Marta y todo eso. Sí. Y hay un arbustito también o algo así que le llaman Tulucín. Tulucín. No, Tulucín. Ah, Tulucín. Tulucín. Okay. Es parecido al blueberry. Ah, ahora. Pero trae semillitas también así chiquitas. Sí. Y es muy dulce. Sí. Y aquí en Juárez hay otro parecido a esos dos que dijeron ahorita. Sí. Al que le dije yo al Tulucín y al tecomblate. Sí. Y nosotros les decíamos garambullos. Porque se da acá en el desierto es una enredadera. El Camino Real. Sí. Todo eso, un arbusto así como verde grisáceo, sería por la tierra. Sí, perfecto. Sí, estaba confundiéndolo con el piracanto. El piracanto es una enredadera, pero el garambullo es otro. Sí, y luego, perdón, daba un fruto también así, primero pues estaba verde, y luego así iba poniendo moradito así como el blueberry. Y ese sí traía el huesito así como el blueberry. Perfecto. Sí. Y cuando andábamos acá de excursión en los cerros de acá de Palponiente, pues dice la Biblia es la verdad, y yendo allá para el rancho Flores y todo eso para allá. Sí. Para el surponiente, por la montada más para allá arriba. Era lo que andábamos comiendo. No, de esas que nosotros le decíamos pitayas y luego a esos los garambullos. El garambullo, sí. Y el mezquite. Claro, no puede faltar. Esas tres cosas andábamos así, pues arrancando y comiendo. Ya los que estaban maduritos. Claro. Porque pues verdes están muy... Sí, incluso son peligrosos, porque contienen cianuro, son plantas cianógenas. Ándele, y pues uno de chavo pues ahí anda comiendo porque parecen uvas. Sí. Y dulcecitos, pues ahí anda uno entrándole. Oye, qué interesante, ya tomé nota aquí, oye. Ojalá y todavía existan esas plantas, oye. Si no, pues imagínate. Todavía ahí por el Gimnasio Allende, sí. Por el viaducto, había una loma antes ahí, grande, y yo todavía hace como unos 5 años alcancé a ver uno de esos que le digo que le decía yo los garambullos. Ah, perfecto, sí. Pero también empezaron a habitar ahí esa loma, era la única que quedaba. Y tumbaron Gobernadora, y luego hay otro que se parece mucho al enebro. Sí. También parecido al enebro. Parecido al trigo, al centeno. No, está en otra planta así como arbusto. Sí. Pero yo la estuve estudiando acá en los naturistas y haga de cuenta que era el mentado enebro. Sí. Así. Es lo que vi. Y había otro tipo de mezquite, maestro. Sí. Pero ese nomás daba una vainita chiquita, como de unos 2 centímetros delgadito para ver. Le dicen tamarugo. Es el tamarugo. El tamarugo, sí. Es primo hermano del mezquite, es Prosopis tamarugo y el otro es Prosopis juliflora. Sí, y luego estaba el otro que le llaman, creo que el trompillo. Sí. Ese es muy común en el Chami, todavía tenemos. Es con el que se hace el cuajo de la leche. Bueno, nuestros abuelos extraían para el cuajo de la leche. Sí. Fíjate. Bueno, maestro, aquí estamos al pendiente. Muy interesantes tus comentarios. Lo de la fauna de ahí de Samalayuca. Sí, ahí va la fauna, sí. Sí, gracias. Hasta luego. Por el espacio. Bye. Sí, decíamos 58 especies de mamíferos. ¿De cuáles? Usted preguntará, bueno, murciélagos, conejos, liebres, tuza, ratón, rata, zorrillo, zorra, gato montes. Así se dice, gato montes, no diga gato montes. Es gato montes, león de montaña, mapache, jabalí. Están en riesgo de extinción el jabalí, por cierto.
La rata canguro, muy interesante. Dicen que esta rata prácticamente usted no la ve, no la observa tomar agua. ¿Qué le parece? Y consume semillas. Y el agua que contiene la semilla es suficiente para su metabolismo. Es muy interesante la rata canguro. Está la ardilla, el tlacoyote, esta es una especie amenazada. El puerco espín, el venado bura, también amenazada. Y el coyote, ¿verdad? No debe faltar por ahí. Son 58 especies, fíjese qué interesante. Aves, hay 61 aves. Está el halcón, paloma, el cuervo, el gorrión, cardenal, el comemoscas, el oriol, el tecolote, censontle, patos, golondrinas, tecolotito y otras. Anfibios, hay 3 especies de sapos, es lo que dice el estudio, ¿verdad? Saurios, pues aquí imagínense usted, hay 18 especies, están las lagartijas, lagartos, la salamanquesa. Ofidios se refiere a las serpientes, u ofidios, así se les denomina, 125 especies, fíjese, de ofidios, muy interesante. Se ubican las culebras, estas normalmente no son agresivas, la culebra tiene la cabeza en forma ovalada. Cuando usted le vea a una especie esta forma o esta morfología de la cabeza ovalada, no hay por qué temerle, no es venenosa, no es peligrosa. Esto cabe mucho para las culebras y también para muchas serpientes. Está la serpiente cascabel, no debe faltar. Por cierto, dice aquí que está en protección especial. La serpiente cascabel yo había escuchado que sí está en riesgo de extinguirse, no solamente de aquí, ¿verdad?, sino también del estado de Chihuahua, fíjese. Pues muy casada, usted sabe por lo pues agresivo que es, tiende mucho a eliminarse, a matarla, pues, en pocas palabras. Y pues se utiliza para consumo, la consumen algunas personas o hacen cintos, o bien el cascabel, que es el crótalo, pues se estiliza venderlo como una, digamos, un juguete, ¿no? En fin. Y tenemos otra serpiente que es la mazazagua. Entonces son bastantes ofidios que se tienen pues aquí en esta área. Ahora, viene lo triste, animales en riesgo de extinción de Chihuahua. Tenemos bastantes especies en riesgo, otras amenazadas, otras raras. Cuando usted escuche el término especie en peligro de extinción, quiere decir que usted no cuenta 5,000 individuos en un momento dado, fíjese. Cuando usted escuche la palabra amenazada, todavía se cuentan unos 1,000 ejemplares. Y especie rara, de forma natural, son especies que existen muy pocos individuos. Tenemos una llamada, vamos a atenderla con gusto, sí, a sus órdenes. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. Nada más le quería platicar, hace como 3 meses, sí. No, 4 meses, sembré muchas semillas de bellas Julias. Sí. Y luego crecieron más o menos así como un pie. Sí. Y todas con flores de todos colores, todas así. Entonces yo me fui de vacaciones, duré como 2 meses y luego vine y está la planta grande y todavía está llena de flores de todos colores. Interesante. Muy bonitas las bellas Julias. Bellas Julias. Y tengo puros cactus y luego esa pileta sí está llena de flores y como es difícil ver tanta flor y de colores juntas. Sí, me dio gusto verlas, sí. Y de todos los colores. ¿Las tiene en su patio y jardín? Sí, están en el patio, ingeniero. Muy bien. No, la felicito, qué bueno que le gusta a usted eso y ojalá regale algún ejemplar, oiga, a sus vecinos, a la amiga, para que se propague eso, ¿verdad? Sí, pero ya ve que hay gente que no ve, pues, o sea, nomás ve pero no observa. Así es, no son observadores. No son observadores, no les gusta de plano.
pero a mí me encanta todo eso. Qué bien, y qué bien. te quería preguntar de una palmita que tengo. Sí. En el tiquete que traes dice sago. Sago. Y luego sago. Y una señora me dijo que se llama cuerda de guitarra, la hoja. La hojita. La hoja, está grande la hoja. Sí. Y está muy bonita, pero las que me ha dado nuevas, sí, crece nada más así como un hilo, sí, y no se desarrolla. De ahí el nombre. Mire, no, aplíquele una solución foliar. Yo estoy recomendando mucho esa. La encuentra usted en las ferreterías grandes de Juárez. Se llama Miracle Grow. ¿Cómo? Ah, sí. Esa aplíquela. Aplíquele, ¿qué le diré yo? Cada 20 días. Cada 20 Esa días. es foliar. Aplíquela cuando no haya mucho sol o mucho viento. Y le va a ayuda mucho a las plantas, porque es una forma de alimentarse a través de las hojas. Esa palmita la tengo adentro, ingeniero. ¿No le hace? Pues lo que pasa es que muchas veces uno piensa que por ser plantas de interior no necesitan luz, y no, al contrario, necesitan poca luz. Es que una cosa es la oscuridad y otra cosa es la sombra. Son plantas de sombra, no de oscuridad. Entonces mucha gente, pues por eso las plantas se molestan, ¿verdad? No, trate de ubicarla en un lugar donde le dé poco sol, que no sea oscuro, ¿verdad? Hacen su fotosíntesis. Y si está débil, si usted la observa débil, pues aplíquele esa solución nutritiva. ¿Qué viene siendo líquido? No, le venden un polvito de color entre azul y verde. Y ese usted lo diluye en agua. Ahí vienen las instrucciones. Lo diluye en agua y lo aplica con un dosificador. Está bien, ingeniero. Sí. Y cuando debe reaccionar. Cuando se me sequen las flores esas, voy a guardar todas las semillas. Ándele, sí. Cuando las siembro, ingeniero. Y obséquiele a sus vecinas, vecinos. Sí, es lo que voy a hacer. Sí, porque... ¿Cuándo las siembro? No, vamos a esperar hasta marzo. Ok. ¿Sí? Digo, es una fecha, ¿verdad? Puede ser en febrero, pero como en febrero aquí nos ha caído nieve o le llamamos heladas tardías. Vamos pensando en el mes de marzo. ¿Sí? Está bien. Ándele, Me da mucho gusto saludarlo, ingeniero, y estoy escuchando su hermoso programa. Muy amable. Gracias. Qué interesante, ¿verdad? La gente, yo por eso aprendo mucho de usted. Usted que, aunque solamente nos escuche, de pronto puede hablarnos y yo aprendo mucho. Sí, en Chihuahua, la tortuga del desierto. Se piensa que esta tortuga fue la que inspiró a Gonzalo Halter para que, imagínese usted, se generara la reserva de la biosfera del Bolsón del Mapimí. ¿Qué le parece? Esta tortuga fue la que hizo pensar a la gente de que tenía que hacerse una reserva en esa zona, el Bolsón del Mapimí. Fíjese. Muy interesante. Otras, el venado bura, el venado cola blanca, el berrendo, el borrego cimarrón liebre, el monstruo mexicano del que hemos hablado un poco, un lagarto único en el mundo, venenoso. Está el lobo, el bisonte, o búfalo americano también se le llama. Está la zorra norteña, el jabalí, el perrito de pradera que afortunadamente ya se ha rescatado de Janos. Está el puma con problemas, el lince, el gato montes, el pájaro carpintero. Se considera extinto, por cierto. El oso plateado ya está extinto, ya no se ha vuelto a ver una especie de estas. Y la paloma migratoria también se dice que desde 1914 se extinguió prácticamente esta ave, fíjese, de aquí de Chihuahua. Y el oso plateado, pues también tiene mucho tiempo que se extinguió, ya no se le ha vuelto a ver. No lo confunda con el oso negro, ese todavía afortunadamente existen algunos ejemplares. En cuanto a flora, se dice que el pino ponderosa está en riesgo, el monmote, el nogal silvestre, pinabetes, como el cedotsuga, se lo he mencionado aquí, y el picia chihuahuana, pinos como el ayarín y el pino radiata, ¿verdad?
estas especies se dice que están en serio peligro y por ende pues son las que tiene que considerar un jardín botánico, ¿verdad? Porque la función del jardín botánico, amén de que sea recreativo, científico, debe tener especies que están en riesgo, ya sea amenazadas, en peligro de extinción o especies raras. Si cumple o cubre esta función, pues es realmente un jardín botánico. Tenemos aquí algo más. Bueno, se dice que hay unas 508 especies de plantas en los bosques que están amenazadas o en riesgo de la extinción en México. Vamos a continuar enseguida. Primero, esta llamada, ¿sí a sus órdenes? Bueno. Sí, a sus órdenes. Oiga, nada más, estoy escuchando su programa que Gracias. Es maravilloso. Muy amable. Y quería a ver si se puede tener cómo me dé semillas de la señora que habló antes. Ah, sí, dice que va a lograr semillas. Pues la está escuchando seguramente y aquí podemos recibirlo aquí en Mega Radio. El edificio está en Lerdo y Malecón, frente a la línea Express. Si ella nos trae aquí las semillas, yo se las guardo con mucho gusto. Y luego dice que las tiene para saber. Sí, pues si está escuchándonos, seguramente me va a llamar. Siempre. Me va a llamar para traerlas aquí al edificio y yo las guardo para usted. Okay. Disculpe, ¿cuál es su nombre, perdón? Hilda Márquez. Hilda Márquez, le digo que son para Hilda Márquez. Ándele pues. Ándele. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora, de estas 508, 66 pertenecen a los pinos, son especies de pinos, fíjese. Y 99 son plantas que tienen las semillas, muchas veces no se propagan con la debida manera. Recuerde usted que muchas aves consumen semillas pero no las digieren. Y cuando defecan, esas heces fecales traen la semilla y ahí se desarrolla en el suelo en donde llega la semilla. También el viento hace su labor, pero bueno, llega el ser humano, llegamos y empiezan los problemas, fíjese, con los árboles, con los bosques, las talas inmoderadas, en fin, no tenemos pues una sensibilidad y vienen problemas para las plantas. Bueno, ya le mencioné, aquí en Chihuahua se tienen esas especies que le comenté, son los nombres comunes, ¿verdad? Alternativas hay muchas, ¿verdad? Pero una de ellas son los zoológicos, cuando realmente propagan o bien reproducen en cautiverio a las especies. Si no tiene este fin fundamental, un zoológico no se le debe llamar así, será un safari o será un mero lugar para exhibir animales, pero no se puede considerar un zoológico. México aquí tiene varios, pero se nombra el Miguel Álvarez del Toro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el zoológico de Chapultepec, ¿sí? Amén de otros que usted podrá conocer, pero bueno, aquí yo extraje nada más estos como importantes a nivel internacional. Parques nacionales, bueno, aquí México tiene bastantes, los autores que yo estudié nos hablan de 72 parques y algunos hablan de 67 parques nacionales. Este último dato es de este año, el anterior era de hace unos años, o sea que estamos, por el dato, estamos disminuyendo en cuanto a parques nacionales. Es un buen número 67, pero si teníamos 72, algo sucedió con aquellos espacios, ¿verdad? Tenemos reserva de la biosfera, aquí hay 40 en todo el país, fíjese. Y pues qué bueno que están esas reservas y sobre todo qué bueno que las universidades, los institutos científicos están muy al tanto de estas reservas en México. Eso es plausible. Jardines botánicos, hay 39 en el país. Debiese haber más, pero por alguna razón no se ha propagado la manera en que los jardines botánicos se puedan, digamos, construir, ¿verdad? Chihuahua no tiene un jardín botánico con las características o requisitos que pide, que se exigen, ¿verdad? Pero bueno, tenemos jardines, claro que sí.
Un proceso del cual le hablé en alguna ocasión muy breve es la clonación. La clonación ha sido una alternativa pues para las especies que están en riesgo. No es un método sencillo como se pudiera pensar, ¿verdad? Requiere de ciertas... Entonces la clonación, el término clon significa retoño. Eh, es viable, es factible, ya se ha experimentado con monos, ¿verdad? Con gatos, con perros incluso, y esta práctica pues se empieza a trasladar a especies en riesgo, o bien algunas que ya se extinguieron. Se están haciendo estudios con el mamut, imagínese usted, y un dinosaurio. No ha sido fácil hasta el momento, hasta donde yo sé, no ha dado resultado. Sí ha dado resultado en las especies que le mencioné, ¿verdad? Pero se continúa el trabajo y ojalá y esto en un momento dado se transmita a especies que prácticamente ya están extintas, como la vaquita marina, como el pájaro carpintero, para que en un momento determinado tengamos nuevamente estas especies. Algunos autores se atreven a señalar que la extinción es irreversible. Fíjese, estuve leyendo algunos datos que es muy, por lo difícil que es, se dice que es irreversible. Esperemos no sea el caso. Ya tenemos ejemplos como el perrito de pradera y tenemos el águila calva, ¿verdad? Como especies que lograron salvarse o lograron de alguna manera rescatarse, ¿verdad? Pues el programa prácticamente se nos terminó. Qué bueno que alcancé a decirle a usted esto, y ya nada más me resta comentarle que los factores que inducen a la extinción son muchos. Aquí he mencionado algunos, como el exterminio de depredadores, la caza inmoderada, el comercio y tráfico de especies, la destrucción de ecosistemas, incendios forestales, la construcción de muros artificiales, aquí tenemos uno muy cerca, y la introducción de fauna y flora exótica, el cambio climático y la tala inmoderada de nuestros bosques, y finalmente el envenenamiento por pesticidas cuando no se controla esto, ¿verdad? Con esto concluyo pues este tema. Ojalá haya sido de su agrado. Disculpe si me fui un tanto rápido, pero bueno, quise yo darle esta información en este programa. Nos vemos el próximo sábado. Continuaremos hablando un poco de la biodiversidad y un herbicida, el glifosato. Voy a tocar un poco el tema de ello. Hasta pronto.